Buenos días a todos. Como decía el licenciado Luis, espero estén bien. Ustedes, al igual que sus familiares, es importante, ¿no? Vienen diciendo las diferentes autoridades, es quedarnos en casa. Quedarnos en casa para así protegernos nosotros y proteger a nuestros familiares y a los que tenemos el nené chiquito de igual manera, ¿no? Para mí es un gusto, ¿no? Poder compartir con ustedes esta parte de el tema de la interrupción y reestructuración del entrenamiento deportivo. Estamos en una interrupción debido a una enfermedad. Una enfermedad, no le podemos llamar un periodo de tránsito, no podemos llamarle un descanso activo y un descanso pasivo. Pues no se trata de eso, se trata de una interrupción de un proceso que ya llevaba como adelantado, ¿no? Aproximadamente 8 meses. Siempre que terminan las preparaciones del deportista en un año anterior, como ustedes muchos conocen, todo, la mayoría, el 100% de los que hoy estamos en la videoconferencia y que trabajamos frente a atletas o frente a personas de forma recreativa, otros de forma competitiva, pues estamos claros que los periodos, está el periodo preparatorio, el periodo competitivo y el periodo de tránsito. Y el periodo de tránsito pues no es más que la pérdida temporal de la forma deportiva, pero una pérdida temporal después de una competencia. Es la esencia. Hoy no estamos en un periodo de tránsito, apenas, inclusive no hemos competido, porque no se han desarrollado ninguna de las competencias fundamentales ni a nivel de los juegos escolares de la enseñanza media y media superior, no se han desarrollado los juegos nacionales de CONADE, no se han desarrollado las universidades. Es decir, ha habido una interrupción de un proceso ante la competencia fundamental. Por eso llamamos interrupción del entrenamiento deportivo. Si no le podemos llamar periodo de tránsito, es una interrupción forzosa de un proceso. Y como le decía, continuamos, que lo decía anteriormente, pues no hemos terminado, ¿no? No se dio a concluir un proceso en el cual fuimos teniendo una preparación. Ahí en la diapositiva, fíjense, dice, un plan es real a la medida que sea susceptible a ser controlado. Es decir, esto entra dentro de los diferentes factores del entrenador, ¿no? Un plan es real a la medida que sea susceptible de ser controlado. Un plan que no sea controlado, pues es un plan irreal, es un plan subjetivo. Eso se lo venimos recomendando a todo y cada uno de los entrenadores, tener el control de cada uno de los procesos de nuestros atletas, cómo van evolucionando y cómo van involucionando a raíz de su preparación que van teniendo de forma sistemática. Como todos conocen, el proceso depende un 100%, no decir 90% de parte del entrenador. ¿A qué me refiero? Ahorita, hoy en día, lo que estamos viviendo en estos momentos, el entrenador juega un rol fundamental. Un rol fundamental para saber identificar y saber independizar la preparación, cómo la voy a distribuir a mis diferentes atletas, a las diferentes personas que realizan tanto ejercicio por un fin competitivo y otro que realizan con un fin recreativo, ¿no? Hay que saber diferenciar, tenemos que saberlo independizar y todas estas partes dependen de nosotros los entrenadores. Si ustedes se ponen a analizar, chequen la diapositiva, dice los factores de qué depende el entrenador o el proceso del entrenamiento deportivo. Piensa en un factor que dice seleccionar, otro factor que es organizar, planificar, orientar, ejecutar, analizar, controlar y evaluar el proceso. Por eso hablábamos anteriormente que un plan es real en el momento que sea susceptible de poderlo controlar.
de poderlo controlar, porque nosotros somos el que seleccionamos a los atletas. Nosotros como entrenadores somos los que organizamos ese proceso. Nosotros somos los que planificamos, es decir, la clase sistemática, el plan de entrenamiento, los mesociclos, los microciclos, los periodos y las etapas de la preparación del deportista. Somos nosotros como entrenadores los que preparamos, orientamos ese proceso. Es decir, que si nosotros el proceso lo orientamos mal, pues el atleta, que el próximo factor, va a ejecutar mal. Nosotros tenemos que orientar bien el proceso, el atleta se encarga de ejecutarlo, nosotros de analizar cómo se ha ido desempeñando todo el proceso mediante el control del entrenamiento deportivo, y al final pues hacemos una evaluación tanto cualitativa como cuantitativamente de cómo transitó ese atleta o esa persona que viene a realizar su actividad. Eslabón fundamental, nosotros el entrenador, hoy estamos en un momento donde tenemos que ser muy creativos. Tenemos todo el tiempo del mundo para sentarnos, para analizar. Recuerden bien que los que han estado en diplomado o en maestría conmigo, siempre se lo digo y no lo dejo de repetir, el empirismo no nos lleva. Es un proceso que el empirismo tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Nosotros tenemos que arrastrar el lápiz en el proceso de organización y el control del entrenamiento deportivo. Hoy, como decía, el entrenador tiene que ser muy cauteloso, muy creativo, sentarlo 1 hora, 2 horas y buscar el proceso de adaptación en el momento que lo encontramos. El atleta está en su casa, hoy se pierden los factores fundamentales, no lo podemos controlar, no lo podemos evaluar bien, parte de los factores, aunque nosotros planifiquemos y gracias a la tecnología lo estemos orientando, porque ese factor sí, estamos orientando al atleta qué debe de hacer, pero debemos de orientarlo bien, debemos de orientarlo, por eso tenemos que sentarnos y crear qué le vamos a orientar a hacer. ¿Qué vamos a orientar a hacer? Aquí hay algo importante. Terminó un proceso que se venía avisando. Y se anticipó a este COVID-2019. Hubo una prevención de cuándo se iban a suspender aproximadamente los entrenamientos, la parte de las clases de acondicionamiento físico y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Si nosotros, el entrenador que visorió y se anticipó a este proceso, pues debía de haber culminado, ¿no? Antes de que definitivamente se tomara la decisión de mandar a los atletas hacia su casa, realizar un test pedagógico. Muchos que se preparaban para Juegos Nacionales, que quedaron pendientes etapas regionales, que quedaron pendientes clasificatorios nacionales, lo que de forma recreativa, por salud, vienen a realizar sus ejercicios físicos, pues se interrumpe el proceso de forma radical. Entonces, esos entrenadores que hicieron un test y evaluaron si sus atletas, la evolución de sus atletas ante la etapa que ya que quedaba enfrentar un evento nacional, o lo que venían de forma recreativa. Aquí es importante porque reiniciando las actividades, pienso que volvemos a iniciar con un proceso de adaptación entre 3 y 5 días e iniciar haciendo un test pedagógico de las diferentes capacidades físicas que se van a ver afectadas, porque se van a ver afectadas. A pesar de que estemos realizando ejercicios de diferentes índolas, trabajando la resistencia, trabajando la rapidez, trabajando la fuerza, trabajando la flexibilidad, trabajando los ejercicios coordinativos, pues no estamos trabajando como se debe hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos los medios, porque no están los métodos y porque no está el control por parte del entrenador, donde entra un eslabón fundamental que es la corrección de errores.
Hoy estamos en un proceso donde el atleta viola esa parte de la corrección de errores. Hay atletas que todavía no tienen estereotipados los ejercicios y movimientos deportivos y los elementos técnico-tácticos de cada una de sus disciplinas porque pues, estaban apenas entrando en la obtención de la forma deportiva. En esta etapa muy importante para luego entrar en la etapa de la mantención de la forma deportiva. Es, a grosso modo, sobre las esencias que el entrenador hoy tiene que crear. Crear para que ese atleta, toda la preparación que tuvo durante 8 meses, no desaparezca en 40 días, que si Dios quiere dure 40 días, y nosotros el día 4 de mayo pues podamos todos reincorporarnos al proceso y comenzar con un PDC, un periodo directo a competencia, con vista a las nuevas reestructuraciones que esté haciendo NADE y las diferentes instancias nacionales para no suspender los eventos. Aquí, en este proceso que hoy estamos en cuarentena, se pierden 4 principios fundamentales. El entrenamiento deportivo pues, tiene muchos principios, pero 4 principios fundamentales que ahorita desaparecen, que son esenciales durante todo el proceso. Primero, se pierde el aumento gradual de las cargas. Principio fundamental, aumentar gradualmente las cargas a medida que el atleta va asimilando la misma y nosotros la vamos controlando o la vamos evaluando mediante los diferentes estudios. Al final de la conferencia, las diapositivas finales, vamos a hablar de algunas propuestas de los test pedagógicos y cómo ustedes debían de verlos evaluados y cuál debían de hacerse ahorita nuevo a la reincorporación del nuevo proceso de entrenamiento. Otro principio fundamental, la continuidad y la sistematicidad del entrenamiento. Algo fundamental, la sistematicidad sobre las 6 sesiones de entrenamiento de lunes a sábado, a sábado que se desarrollan las unidades de entrenamiento, hoy se pierde también. Aunque el atleta la esté haciendo en su casa, la esté desarrollando, nosotros la estemos orientando mediante el celular, mediante la computadora, mediante las videollamadas, pero no hay un control, no hay una demostración por parte del entrenador, no hay una corrección de errores a esos posibles principios del entrenamiento que se están violando a raíz de esta interrupción. Otro principio fundamental, la relación trabajo-descanso. Aunque nosotros orientemos al atleta, estemos insistiendo, pues la relación trabajo-descanso, que es algo fundamental, también se pierde. También se pierde. El atleta en ocasiones realiza las actividades, da el descanso adecuado. Ustedes saben que una preparación, cuando hacemos un descanso, lo que nosotros controlamos es la frecuencia cardíaca, cómo el atleta termina la actividad, cómo se recupera y cómo inicia. Aquí hay un punto fundamental. Si el atleta a la hora de recuperarse da más tiempo del adecuado, pues de nada vale el trabajo que estuvo realizando. Si nosotros la frecuencia cardíaca, cuando luego de un trabajo intensivo, el atleta debe de recuperarse en un minuto entre 30 a 45, frecuencia cardíaca que para él es una recuperación bastante buena. Si lleva el pulso, a su pulso basal o a su pulso en reposo, pues la carga que estaba realizando, los ejercicios que estaba realizando, tanto sean físicos como técnicos, pues ya dejan de cumplir el objetivo. Y el otro proceso que se viola aquí, pues es el carácter regulatorio de las cargas. Nosotros trabajamos a raíz de un macrociclo, trabajamos a raíz de unas etapas de la preparación, de los mesociclos, de los microciclos y de las unidades de entrenamiento. Y aquí el carácter ondulatorio de las cargas, el entrenador mueve a raíz de cómo se van cumpliendo los objetivos propuestos por cada unidad de entrenamiento
los análisis que hacemos nosotros, por eso le decimos que casi parte de todos los factores dependen de nosotros al culminar la unidad de entrenamiento, al culminar el microciclo, nosotros hacemos un balance de cómo fue el comportamiento de cada uno de los atletas y ellos pues nos van dando, ¿no?, la visión de hacia dónde muevo las cargas, si aumento o disminuyo la carga. ¿Okay? Ahí, de todas formas, al final, en los últimos 40 minutos, que hablemos de los test pedagógicos y del periodo directo a competencia, del PDC, cómo planificar el PDC reiniciando. Vamos a que ustedes vayan anotando sus preguntas que nos quieran hacer durante toda la conferencia. Dice la próxima diapositiva: consecuencia de la interrupción del entrenamiento. Aquí estamos hablando de cuáles son las consecuencias fundamentales. Hablamos de los factores, hablamos del entrenamiento, hablamos de los principios que se pierden a raíz de la interrupción del entrenamiento deportivo. Ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias. Dice, el entrenamiento deportivo o físico regular provoca diversas adaptaciones fisiológicas que mejoran el rendimiento deportivo. ¿Por qué diversas adaptaciones fisiológicas? El organismo, tanto físico como mentalmente, se va a ir adaptando. Fisiológicamente van a haber muchos cambios. El organismo, como el mejoramiento de la circulación de la sangre para los que trabajan la parte recreativa, el mejoramiento de su forma respiratoria, el mejoramiento del sistema cardiovascular, mejora la movilidad de las extremidades, tanto inferiores como superiores, tanto en el adulto mayor como en el que viene a hacer fines, como en el deportista que se prepara para un evento competitivo. Esto provoca el cese de una gran reducción del entrenamiento, acarrea una pérdida parcial o completa de estas adaptaciones. Es decir, la interrupción puede provocar una pérdida parcial o una pérdida completa del proceso. ¿A qué nos referimos? Hay que ver de qué tiempo es la interrupción de este proceso y es lo que nos va a dar a nosotros la visión si la pérdida de las capacidades físicas, motoras, volitivas y fisiológicas del atleta se pierde parcial o se pierde de forma. ¿Ok? Claro, hasta ahí. Esta diapositiva dice lo siguiente: la interrupción es directamente proporcional al desentrenamiento. Interrumpimos y automáticamente el atleta comienza en un proceso de desentrenamiento. ¿Por qué? Porque, como decía inicialmente, no es un periodo de descanso activo ni es un periodo de descanso pasivo. Es un tránsito, como decía al inicio, que es de forma obligatoria. Y aquí, o parcial o totalmente, se llega al desentrenamiento. Nosotros nos preparamos hacia una competencia fundamental. Otros se preparan por el mejoramiento de la salud y el estado físico, ¿no?, en las diferentes capacidades. Pero si tan malo es llegar sobreentrenado, tan malo es llegar desentrenado a una competencia fundamental o a un objetivo que nosotros perseguimos, tenemos definido en una fecha adecuada. ¿Okay? Muchos de los que trabajan fitness, muchos de los que trabajan fuerza, potencia, tienen fecha donde se programan para tal fecha alcanzar tantos pesos en fuerza acostada, en clean inclinado, en peso muerto, en el remo, en diferentes modalidades. La persona que por
salud de las edades adultas o tercera edad vienen a mejorar, pues ¿qué mejoran ellos? Su funcionalidad, su movilidad, su frecuencia cardíaca es lo que le va a dar a ellos un estado donde podemos decir va mejorando las capacidades respiratorias a cómo realizan el ejercicio de forma diaria en un tiempo determinado y su frecuencia cardíaca pues va mejorando, no va empeorando. Y ahí es donde nosotros podemos definir si el atleta, la persona, está sobreentrenada o está desentrenada. Nosotros tenemos que llegar a la competencia fundamental a esa fecha en óptimas condiciones deportivas, ¿sí? En plena forma deportiva. Para eso preparamos, para eso controlamos el proceso y para eso nos vamos modificando como nosotros los entrenadores a raíz de las evaluaciones que nos vayan dando cada uno de los atletas, cómo movemos el proceso y cómo le damos el descanso según corresponda. Dice el desentrenamiento de corta duración, inferior a 4 semanas. Es decir, en 4 semanas, sin entrenar, sin un proceso sistemático, sin tener presente los diferentes principios del entrenamiento, comienza el desentrenamiento de corta duración. Y el desentrenamiento de larga duración, pues ya es superior. Ya cuando pasamos las 4 semanas, hoy estamos ya nosotros en la 4ª semana, o pasando la 4ª semana de la interrupción de ese proceso. ¿Okay? Prácticamente estamos entrando en la parte crítica. Sabemos que ustedes han ido estando monitoreando, ¿no?, esta parte con los atletas. Factores que influyen aquí: el estado físico del atleta. El estado físico, como bien dice, recuérdense que cuando nosotros planificamos la etapa de preparación física general, lo primero que preparamos es la parte física. Es buscar la hipertrofia en el atleta, es buscar el agotamiento, es desarrollar la resistencia de diferentes capacidades físicas de forma general, la resistencia, la rapidez, la fuerza. Estos 3 factores fundamentales es desarrollarlos de forma general, ¿ok? De forma general, para que crear la base y pasar luego a la etapa especial, donde ya la parte de las capacidades se van convirtiendo en especiales y se van uniendo en común conjuntamente con los elementos técnico-tácticos. Es una etapa especial donde ya las capacidades generales empiezan a disminuir su porciento de trabajo, el entrenamiento toma otro carácter, se convierte más intensivo y menos voluminoso. ¿Okay? Menos voluminoso, menos tiempo de trabajo y el entrenamiento se va haciendo más intensivo y se va adaptando más a la etapa competitiva. El tipo de entrenamiento es otro de los factores que influyen qué tipo de entrenamiento estamos realizando, si es un entrenamiento con un fin competitivo, si es un entrenamiento con fines de recreativo, ahí va a venir la diferenciación. Es decir, pierde más fácil o se desentrena más fácil el atleta que se está preparando para una alta competencia a una persona que viene a hacer ejercicio físico recreativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que diferencia aquí? La intensidad y la exigencia del trabajo. ¿Okay? La intensidad y la exigencia del trabajo es la que nos va a diferenciar entre la persona que viene a hacer la parte recreativa y el que viene con un objetivo competitivo.